Esto se llama Vota Latino. Hacemos este programa desde Puerto Rico bajo la perspectiva de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, la comunidad latina, la diáspora puertorriqueña. Y queremos que más gente participe, más gente vote y más gente sea parte, y obviamente pues incluyendo particularmente la gente de la comunidad latina, que si votara en los números que realmente pudiera, decidiría las elecciones de los Estados Unidos sin duda alguna. Y por si acaso, usted puede vernos tanto en Facebook como a través de todas las plataformas digitales, Instagram, etcétera, YouTube, etcétera, etcétera. Y también recuerde que debe ponernos en See First o ver primero en vez de default, porque si no solamente nos vas a ver una de cada 5 veces que salga el programa por el algoritmo de Facebook. Así que aprovecha y ve desde ahora y busca donde tú pones en seguir o following. Ahí vas y le cambias para ponernos See First. Si hace eso, te va a llegar siempre que hagamos el capítulo. Si no, pues te llegará solamente una vez cada X cantidad de veces, cada vez que dé la gana a Facebook realmente, en la práctica. Y por si acaso, la gente de Bella tiene la Monumental Venta del Sur en Guayama, que tiene más de 1000 vehículos en Guayama, Puerto Rico. Para aquellas personas que saben, tienen Honda, Acura, Mazda, Volkswagen. Y en un mismo lugar puedes ver todas esas marcas, puedes probarlos todos. Lo más cool de todo es que puedes probar desde... Imagínate tú te pruebas te montas en el Accord y después te bajas y te montas en cualquier otro modelo y los pruebas todos de una vez, tienes 1000 carros para probar. Entonces, además que tienen bonos excelentes, porque bonos de hasta $6,500 están dando en esta venta, cómodos pagos desde $198, $3,500 garantizados en trading de unidades. Así que si tú llevas un carro en trading que sea el 2003 o más en adelante, escucha bien, te van a dar $3,500 garantizados si el carro es del 2003 para acá. Así que ya tú sabes, te dan un trading de $3,500 garantizados. Puedes llamarte al 331-0220, 787-331-0220, 787-331-0220. Dicho eso, vamos a los temas del día de hoy. Yo soy Jay Fonseca desde Guaynabo, Puerto Rico hoy. Estamos en el estudio y estoy con Carlos Dalmau, profesor de la Universidad de Puerto Rico, además de una persona que vivió muchos años allá en la ciudad de la capital de los Estados Unidos, que by the way va a tener su primera serie mundial desde 1933. Los Nationals llegaron a la serie mundial. Los Cubs no. Así que es mi equipo. Bueno, yo quisiera, vamos a hablar hoy de varios temas. Primero, vamos a hablar también del impeachment de Trump, la posibilidad de que sea residenciado o no, si realmente eso está cogiendo tracción o no. Vamos a hablar del debate del Partido Demócrata, pero yo quisiera arrancar con algo un poco que demuestra un poco cómo somos los seres humanos. Ustedes han escuchado hablar de que si ocurriera el holocausto nazi hoy día, que usted sería el primero en levantarse en contra de esa injusticia y haría algo para evitarlo, ¿verdad? Yo creo que, compañeros, si me voy a poner la foto de Kurdistán, que es un estado que no existe por si acaso, pero es una zona que son aliados de los Estados Unidos, los kurdos allá en Turquía y demás. Yo quisiera que ustedes vieran esto. Esta zona que ustedes están viendo ahí, esa zona que está en color anaranjado, esa zona es una zona que está en control kurdo. ¿Quiénes son los kurdos? Pues los kurdos son una gente que ha sido aliado de Estados Unidos en diversos momentos dados. Y como ustedes pueden ver, es un área que está al norte de Siria, al sur de Turquía y al noroeste de Irak. Esa es una zona bien particular porque los kurdos no son su propia nación. Ellos son una nación, ¿verdad? Pero no son un país reconocido internacionalmente, como la Palestina, ¿no? O como Puerto Rico, by the way, que realmente somos USA, no es Puerto Rico como tal. Si usted mira esa zona, usted va a ver que hay unas áreas controladas por Turquía, como esa zona que está de rojo, y entonces esta franja que estamos observando aquí, esa franja es esos 30 kilómetros donde Turquía quiere tener control de esa zona. Yo quisiera discutir brevemente este asunto porque, aunque a usted no le importe los kurdos, ahora mismo en este instante el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, están reunidos con el presidente de Turquía porque Erdogan quiere invadir esos 30 kilómetros de hacer este famoso buffer zone, o esta zona donde ellos quieren entrar, sacando a los aliados de Estados Unidos. En el medio de eso había una parte del ejército de los Estados Unidos que estaba evitando que entrara el ejército turco. O sea, en el medio de los turcos y los kurdos, en el medio estaba Estados Unidos, unos 1000 soldados, protegiendo para evitar que los turcos invadieran la zona de los kurdos. Como ustedes se van a dar cuenta, esa zona ahí es una zona que no pertenece a un país, sino a 3 países. Hay parte de Turquía, parte de Siria y parte de Irak. Y los kurdos que están viviendo ahí y demás,
que habían sido los aliados de Estados Unidos, que habían luchado contra ISIS, que habían estado, porque por si acaso, ¿verdad? Si usted sabe lo que significa ISIS, es el estado de Irak y Siria y el Lepanto, esa zona de ahí, ellos querían formar un califato, o sea, un gobierno que respondiera, ¿verdad?, bajo las reglas musulmanas, por así decirlo. Pues contra ISIS combate la gente de Kurdistán, los kurdos, y ellos están combatiendo con la ayuda y ayudando a Estados Unidos. Y el presidente Trump dice, yo me voy de aquí, sácame esos soldados de ahí y demás, dejando sin protección a los kurdos, y el gobierno de Turquía, que siempre considera a los kurdos terroristas, pues el gobierno de Turquía está bajando e invadiendo esa zona, causando todo este caos. ¿Por qué esto es importante? Porque en mi opinión muestra un cambio de la política de los Estados Unidos hacia el resto del mundo, que no es la primera vez. Desde Obama se veía, que veíamos un poco, por ejemplo, en el caso de Libia, Estados Unidos hizo unas gestiones mínimas, pero realmente fue Francia quien intervino. Este policía del mundo, que era lo que Estados Unidos acordó con los países en el 44, cuando se da el pacto de Bretton Woods, los Estados Unidos, que Estados Unidos sería el policía del mundo, que sería el que intervendría cuando ocurre una injusticia, cada vez es menos. Y el mejor ejemplo ahora mismo es donde aún a aliados a quien tú le diste tu palabra y le diste tus armas para ayudarlos en un frente, de repente Estados Unidos dice, me voy, nos vemos, y se van de allí y demás. Y Carlos, yo quisiera tocar este tema porque me parece que muestra un poco la filosofía de los Estados Unidos. Por si acaso los republicanos y demócratas han criticado durísimo a Trump por hacer esto, pero Trump no ha echado para atrás. Ha dicho que le va a hacer sanciones económicas a Turquía por hacer esto, por invadir esa zona, pero más allá de eso nada más, y él sabe que Erdogan iba a invadir. De hecho, 4 días antes del presidente anunciar que se iba a sacar sus soldados de ahí, ya le había dicho Erdogan que se iba de allí. Básicamente, mete mano si tú quieres invadir ahí, porque yo no voy a impedirlo, yo no voy a evitarlo. Y los kurdos, ¿qué hicieron? Bueno, lo mismo que hizo Cuba. Cuando Estados Unidos no es el que está contigo, pues tienes que buscarte otra superpotencia que te ayude. Se fueron donde los rusos. Y los kurdos están negociando ahora mismo con Rusia y con Siria. Y eso tiene otras implicaciones históricas. Mira, sobre este tema, yo quisiera subrayar tres aspectos, Jay. Uno, cómo Trump formula su política internacional. Yo creo que es un presidente como ningún otro en la historia moderna de los Estados Unidos, porque para él la política internacional ocupa un espacio solamente en función de sus objetivos políticos electorales. Y no es que los presidentes antes no pensaban las consecuencias. O sea, todo el mundo sabe que Nixon sabía que Vietnam tenía una importancia en su elección. Todo el mundo sabía que esas cosas pesan, pero hay unas consecuencias bien grandes cuando Estados Unidos decide, luego de ser una fuerza de balance en un área como en esta, es retirar las tropas. Porque, por un lado, el mensaje a las tropas es: todo lo que hicimos aquí se va a ir por la alcantarilla. ¿Qué fue lo que pasó? Ya los 11,000 de ISIS detenidos. Aquí murió gente. Aquí dijimos que esto era importante. Aquí movilizamos nuestras tropas, nuestros muchachos. Pasamos años y de repente nos vamos y todo fue para nada. Y eso desmoraliza a las fuerzas militares. Segundo, Trump tiene una política de precisamente darle la espalda a todo lo que fue el rol de los Estados Unidos como policía, pero además como fuerza moral, digamos, como líder de los países democráticos del mundo. Él lo que quiere demostrar es: yo estoy cortando aquí, yo estoy cortando acá. Para mí es más importante el muro, y las consecuencias de esa movilización no le parecen importantes. Tercer punto que quiero subrayar es: cuando ve que se le va a complicar, ¿qué hace Trump? Pues las cosas de Trump. Ayer emerge una carta firmada por el presidente con el logo de Casa Blanca, dirigida al presidente de Turquía, donde básicamente es una carta que la gente pensaba que era falsa, porque dice cosas como: yo les recomiendo que no sea tonto, no se haga el tonto, no se le ocurra movilizarse, vamos a ayudarlo en otras cosas. En otras cosas, pues hay unos acuerdos económicos, unos acuerdos de extradición. Entonces, tú lo que ves es el mismo presidente que llamó al presidente de Ucrania, negociando ventajas para que, mira, yo te doy unas cositas aquí si tú investigas al hijo de Joe Biden.
Y en ese ambiente es que está operando Estados Unidos. Pero yo quisiera plantear, y vuelvo al mapa, ahí viven seres humanos. Totalmente. Ahí viven miles y miles de seres humanos. Totalmente. Aliados de Estados Unidos, cercanos de Estados Unidos, que han peleado hombro con hombres de Estados Unidos en contra de ISIS, que fue la gente que le metía el terror más brutal al mundo. Y esa gente que los ayudó, ahora los abandonaron. Entonces, está ocurriendo un genocidio, están matando gente por ser kurdos, Bueno, por ser kurdos. Déjame decirte un breve punto de aclaración a eso. Cuando empezaron todos aquellos ataques a las democracias como Francia, el ataque en Gran Bretaña, el ataque de España, los ataques que explotaban los metros y todo aquello que vivimos, que era ISIS. Los que dieron la vida para apagar todo eso fueron los kurdos. Los kurdos. Eso era la gente que estaba en el frente de batalla dando la batalla. Y mientras eso fue así, Estados Unidos dijo, somos aliados, vamos con ustedes hasta el fin del mundo. Y el resultado de esta retirada de tropas norteamericanas, que es un despliegue estratégico, no solamente tiene un efecto, ¿verdad?, de situación humanitaria, sino que evidentemente ahí crea, eso es un buffer zone, porque eso es un punto caliente entre Irak, Siria y Turquía. Ahí se crea inmediatamente un área inestable donde ISIS puede revivir fácilmente. Bueno, había 11,000 personas arrestadas por parte de los kurdos que arrestaron a montones de gente de ISIS, ¿no? De ISIS. ISIS no está muerto. ISIS estaba arrestado y estaban matándolo. Pero ahora lo soltaron, porque estamos hablando de una zona que el ejército de Turquía no tiene control. Los kurdos soltaron el control porque tienen que huir, Sí, porque dijeron, están ahora huyendo. ¿Qué hago yo aguantando a esta gente si me vienen para encima, a mí? Los turcos? Porque son los turcos los que Correcto. están movilizando. Y para aquellos, ¿verdad?, que no siguen esta historia, en Medio Oriente siempre ha habido estas rivalidades, ¿verdad? Los persas están por un lado, los árabes están por otro lado. Y o sea, hay otros grupos, como los kurdos. De hecho, son musulmanes. La gran mayoría son musulmanes suní, la mayoría de los kurdos. Entonces, de repente, tú ves cómo todos estos grupos empiezan a pelearse entre ellos y ahora el aliado tuyo lo dejaste solo. Eso, de por sí, tiene un mensaje que, de hecho, yo debo decirte que la persona que, en mi opinión, más fuerte le habló al presidente es la ex embajadora de los Estados Unidos, Nikki Haley. Nikki Haley, o sea, la persona que Donald Trump puso representando a él en las Naciones Unidas, le dijo, uno no abandona a los aliados de uno en los momentos en que más te necesitan, porque después no vas a conseguir aliados. Exacto. O sea, estamos hablando de Nikki Haley, que fue la gobernadora de Carolina del Sur, que estamos hablando de una persona que Donald Trump literalmente la nombró a ser la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Y una republicana. Republicana de verdad, sí. de verdad. Republicana dice, mira, uno no puede abandonar a la gente que uno hizo compromisos con ellos cuando más te necesitan. Y al presidente no le importó y se llevó a los soldados, y punto. Y eso para mí, de por sí, muestra un cambio de paradigma de que esto es Estados Unidos retrayéndose de nuevo a unos intereses muy particulares. Y esos intereses cada vez son menos hacia afuera. Pero tú sabes la sospecha, y para que todo el mundo entienda, porque la gente piensa, bueno, pero Trump. La sospecha es que detrás de esa retirada hay un compromiso con Putin. Porque recuerda, Putin, esa relación entre Trump y Putin es un enigma. Mucha gente se pregunta por qué Trump, que ataca a todo el mundo, nunca ha criticado a Putin. Jamás. Y siempre dice, bueno, los rusos que hicieron esto, pero eso lo hicieron allá ellos. Hay un enigma ahí. Pero ¿qué pasa? La política de Putin es que Siria crezca sin la sombra de los Estados Unidos. Y lo ha dicho públicamente. Y de repente, un buen día, Trump dice, me voy de allí. Y sus generales le dicen, no haga eso. Y sus diplomáticos le dicen, no haga eso, presidente. Y él lo hace. Y el Congreso Republicano le dice, no haga eso. Y genera la duda
razonable de que él está haciendo esto porque le conviene, porque tiene algo hablado con Putin, por lo que sea, que no es los mejores intereses de los Estados Unidos. Yo no sé por qué será, y ese es el rumor. Eso es rumor, hay un ¿no? rumor bien fuerte ahí, por si acaso la guerra, los rebeldes sirios anti el gobierno de Bashar al-Assad eran los que estaban ganando, hasta que Rusia se metió. O sea, la verdad es que Bashar al-Assad iba a perder el control de Siria, que aquellos hermanos que nos están viendo, Siria, yo sé que usted escucha hablar de Medio Oriente y piensa en destrucción. Damasco, una de las ciudades más bellas del mundo. Ah, no. O sea, Y es una ciudad histórica. Y las historias, o sea, era lo más occidental, por así decirlo, lo más europeo que usted podía encontrar en esa zona. Estamos hablando de una de las ciudades de avanzada y demás, y ahora está devastada, está destruida. O sea, para que tengan la idea, ¿verdad? Siria era el gobierno que le daba protección al Líbano, y era los que protegían, por así decirlo, la estabilidad en la zona. Y de repente, la guerra civil en Siria explota, los rebeldes empiezan a ganar, Bashar al-Assad está perdiendo y tiene que requerir la ayuda de los persas de Irán y del gobierno de Putin, y así es como él ahora gana, y después ya lo que queda es una trinchera, básicamente, no ha ganado. Voy a poner en mi cuenta de Twitter, a Dalmau Law, un reportaje que salió hace una semana de Putin diciendo que todas las fuerzas militares extranjeras deben salir de Siria, Ya. incluyendo los Estados Unidos. Ujú. Y entonces, miren qué casualidad, es que es en el momento. Y eso lo que crea es que la política de Trump, cada vez más hay una sombra de que las decisiones que él toma no son por el bien ni de la fortaleza de los Estados Unidos, es porque él está colocando sus intereses políticos y económicos con esta gente poderosa del mundo. Y, honestamente, el ambiente en Washington es Mira, de... Dale espacio para esa especulación. También hay una posibilidad de que la inteligencia rusa supiera que Estados Unidos tenía ya intenciones de irse, y Putin lo diga Sí, precisamente. yo soy el que manda en el mundo. Y claro. vamos a hablar, o sea, Eso es verdad. la inteligencia ocurre, o sea, este tipo de espionaje de rusos con Estados Unidos y Rusia, eso ocurre todos los días. No, y Ahora, ya Estados Unidos, ya Trump lo había dicho, o sea, él está montándose en Exacto. algo que no es completamente inventado. Pero qué casualidad, ¿no te parece? Qué casualidad que Putin y Trump están totalmente de acuerdo en este punto. En Qué salir, bonito. y básicamente eso ayuda a Siria. Y yo quisiera ahora, vamos a ver, porque por si acaso vamos a estar en Boston la próxima semana, no la otra, para que ustedes lo sepan. Así que vamos a estar en Boston y van a ver ahora dónde vamos a estar y la información para que usted pueda ir. Vota Latino desde Boston el sábado 26 de octubre en Arlington Street. ¡Ulala! Así que para más información puedes reservar tu participación en agora.eventbrite.com o entrar en el facebook.com/diagonal de Cultural Ágora. Vamos a estar allá, vamos a hablar un poco del tema de Puerto Rico, el tema de los latinos, el tema de los puertorriqueños allá en la diáspora, el sábado 26. Ok, ponme la próxima gráfica. Quiero que ustedes vean brevemente este asunto de Ucrania. ¿Y por qué esto es bien importante? Yo quisiera, ¿verdad? Y esto es bien breve y voy a tratar de ser lo más breve posible. Ustedes van a ver que el Kiev, ¿verdad? Que es la capital. Hay una zona aquí, esta es la zona más importante probablemente de la política internacional, probablemente en los últimos 10 años, de todo lo ocurrido en el mundo, lo que ha causado más conmoción es que Ucrania, que es un país que tiene una división interna, donde esta zona del este del país es rusa y era muy leal a la Unión Soviética. La parte hacia el oeste es europea y se considera a sí mismo europeo. De hecho, han pedido la protección varias veces de la Unión Europea y querido ser parte y demás. El tema es más complicado que esto, pero vamos a tocarlo así. Crimea es esta zona aquí que está llena de gente rusa, de origen ruso. Crimea, o Crimea, ¿verdad? Crimea tenía uno de los puertos más importantes de la Unión Soviética. Y este puerto es sumamente importante en el Mar Negro para Rusia. Los rusos invadieron y se quedaron con esta zona. En otro momento de la humanidad, eso hubiera provocado una guerra. El resto del mundo se hubiera unido para evitarlo. Pero en este momento de la humanidad, donde todo el mundo está en las de, pues lo permitieron. El cuento largo corto es que eso ha provocado
25,000 cosas con el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, quien ha querido y se ha agenciado de un terreno que no le correspondía a él, era de Ucrania. El presidente de Estados Unidos llama al presidente de Ucrania y le pide, y este tema es larguísimo, así que no vamos a entrar en todos los detalles, y le pide que investigue al hijo de Joe Biden, y entonces empieza todo este berenjenal que termina en la posibilidad de hacer un impeachment, en la posibilidad de residenciar al presidente de Estados Unidos. Originalmente parecía bien poco probable que esto iba para algún lado, pero según ha empezado a salir información, aparenta ser que ha habido 3 solicitudes del presidente de Estados Unidos a países extranjeros que intervengan en algo que redunda directamente en combatir la oposición política del presidente. O sea, cuando tú tienes al presidente de Estados Unidos solicitándole básicamente a 3 naciones, incluyendo a China y Ucrania, que son naciones bien particulares, sí, que te ayuden básicamente a meterle mano a tu posición política. Esa es la definición de traición. Y la razón por la cual existe el residenciamiento de un presidente en la Constitución de los Estados Unidos es precisamente para evitar que naciones extranjeras puedan tener influencia política en decidir quién va a ser el presidente de Estados Unidos. Esa es una de las razones principales, es la traición a la nación, la razón principal para residenciarlo. Pero Donald Trump tiene algo que uno no sabe ni qué es. Es una magia, yo no sé cómo, no sé, que logra que los republicanos sigan defendiéndolo y cada vez más fanáticos, y por si acaso los números dan a entender que ha habido cierta erosión, pero sigue siendo un candidato que va a la reelección, que aparenta tener fuerza. Joe Biden cada vez está más muriendo en los debates, ya no se entiende las propuestas de él no se entienden, o sea, empieza a hablar y honestamente se le olvidan cosas, yo no sé si es que se le olvidan, si es que está nervioso, lo que sea, pero sin duda baja dramáticamente. Elizabeth Warren es la candidata y todo el mundo hace la pregunta que hizo Bill Maher la semana pasada. Todos tenemos miedo de que Elizabeth Warren sea tremenda demócrata, pero no pueda ganarle al presidente la presidencia de los Estados Unidos. Pues fíjate, Jay, es interesante eso que traes porque este evento de la llamada de Trump ha destapado varias cosas. La llamada de Trump al presidente de Ucrania destapó que le pidió lo mismo a otros países como tú planteas, pero que su abogado, Rudy Giuliani, estuvo bien cerca de la política de Ucrania, de este candidato que ganó, y ha estado haciendo gestiones a nombre Carlos, del presidente. Explica por qué es tan importante para las elecciones en Ucrania lo que haga Estados Unidos. Pues yo creo que eso es algo que la gente que nos está escuchando dice, ¿y qué importa? O sea, ¿por qué en Ucrania importa si se mete los republicanos o los demócratas? Recordaremos que Paul Manafort también tenía una relación específica con Ucrania, y es que Ucrania depende de que Estados Unidos le venda armas, porque si no, los rusos se quedan con ellos. Entendamos ese concepto. Para que la gente entienda, obviamente, Ucrania y lo que es Rusia y toda esa zona era parte de la Unión Soviética. Uh-huh. Cuando se cae la Unión Soviética, se crean una serie de repúblicas y Ucrania se convierte en una república independiente de Rusia. Pero todavía hay unos intereses de Rusia muy fuertes metidos en Ucrania. Algunos son étnicos, algunos son económicos. La mafia rusa. El acceso a toda esta costa del Mar Negro. O sea, entonces Putin se mete ahí a la Crimea a fuerza. Pero si Ucrania no tiene el vaqueo, por lo menos de las armas, y en alguna medida el apoyo tácito de los Estados Unidos, se queda solo. Así que eso es bien importante. Y un presidente de Ucrania que diga, yo estoy bien con el presidente de los Estados Unidos, ese está bien parado. Yep. Así que eso Trump lo manipuló muy bien. Pero lo interesante es que en lugar de utilizar las figuras del gobierno, el secretario de Estado está para eso, Pompeo. Usó al abogado personal de él, a Rudy Giuliani, para mandar mensaje. Eso crea también por qué el presidente, que es el comandante en jefe del gobierno más poderoso, tiene que usar su abogado personal. Y eso es lo que crea toda esta madeja. Entonces los demócratas están en una situación que tú empezaste a describir muy compleja. Por un lado, están comenzando un proceso de residenciamiento donde todavía no está la pistola botando humo, ¿verdad? Ahí están todas estas cosas, pero todavía
esa arma del delito ahí no está. Y por otro lado, tú tienes una primaria demócrata con muchísimos candidatos y donde, aunque Joe Biden está adelante en las encuestas con Elizabeth Warren ahí cabeza a cabeza, hay mucha incertidumbre. Joe Biden en el último debate, para comentar eso brevemente, se mostró como una persona que se ha debilitado. Cuando digo no como candidato, puede tenerlo todavía el favor de la gente, pero no se ve en control total de los asuntos. Explica las cosas, se confunde y tú no puedes verte en ese escenario con ese nivel de debilidad. Yo creo que Joe Biden se está desinflando. Eso abre la puerta para que los candidatos de segundo nivel electoral, como Buttigieg, como por ejemplo Kamala, que hasta ahora se desinfló, pero podría tener un comeback, puedan volver, que son los moderados. Yeah. Pero la otra lectura es la que tú planteaste. Si esos moderados no crecen, esta elección parece que será dominada por Elizabeth Warren, que es una profesora de Harvard, educada, senadora ahora, inteligentísima, educada, con energía, pero tiene un pequeño problema en la elección general. Es demasiado liberal, demasiado de izquierda, tiene unas propuestas muy agresivas de aumentar impuestos a la clase media alta, a la clase alta. Y Trump, hay una sospecha que Trump sabe manipular eso muy bien y que Elizabeth no es la más fuerte contra Trump. La pregunta es, si no es Biden, ¿quién es fuerte contra Trump? Porque Amy Klobuchar, que sería la que apelaría ese voto de centro, más centro, no tiene, pues no tampoco tiene, no tiene el reconocimiento. Estamos hablando de alguien de Minnesota, que fuera de Minnesota alguien la conoce. Ponme de nuevo la gráfica, si puede, señor director Juan Carlos, para brevemente. Pues hay que explicar esto, que se entienda. ¿Por qué el presidente de Ucrania quiere que el presidente de Estados Unidos le envíe armas? Porque hay una guerra civil en toda esta zona contra Rusia. Y Rusia se pasa ayudando e interviniendo y hasta pagándole la luz. Le apagan la luz, gente. Le apagan la luz. O sea, literal, es una situación bien complicada. Y ese presidente de Ucrania recibe una llamada del presidente de Estados Unidos diciéndole, mira, tú quieres estas armas que yo tengo aquí, ay, déjame detenerte la venta de estos 500 millones de pesos, 400 y pico millones de dólares en armas. Que se detuvo sin explicación. Que las voy a detener y de repente te pido, ayúdame para chavar un poquito a mi opositor político principal, a Biden, y después te vendo las armas. O sea, es obvio. Entonces, ¿qué pasa? Que remueven a la y esto, ¿verdad? Sería muy largo. El New York Times tiene un especial completo de esto, by the way. Tienen hasta un podcast también de esto en The Daily. Pero se remueven a la embajadora de Estados Unidos en Kiev, la sacan, alegando, ¿verdad?, que es una incompetente y demás. Y resulta ser que lo que ahora sabemos es que ella estaba combatiendo unos acuerdos de corrupción que los aliados de Giuliani estaban empujando. Unos acuerdos energéticos, en fin, sería muy complicado entrar en todos los detalles, pero para tener la idea, ¿verdad?, de cómo es que está jugando este juego. Es un juego que se supone que para eso es que precisamente existe el impeachment clause, para evitar que un presidente pueda actuar de forma tal de que no tenga miedo a hacer este tipo de acuerdos. De hecho, para eso es que existe el impeachment. De hecho, la cláusula sobre residenciamiento en la Constitución solamente menciona 2 delitos por nombre: la traición y el soborno. O sea, que un presidente usa el poder económico de Estados Unidos para decir, si tú me das esto, yo te doy esto. O sea, que son exactamente las dos cosas. Son los llamados high crimes and misdemeanors, que pues pueden ser mentirle bajo juramento y unas cosas. Pero un montón de cosas. Esos son los dos grandes. Traición y soborno son los delitos son la razón de ser. Si tú lees la Constitución de Estados Unidos, dice residenciar a un presidente, sacar a un presidente para el cará. Estas dos son las razones. Y esas son las cosas que tú ves tanto en lo que pasó aquí en Ucrania como en las solicitudes a China por el hijo de Joe Biden y demás. Tanto así que Nancy Pelosi, cuando inicia la investigación, usa conducta traicionera, traidora, 2 o 3 veces para empezar a inyectar que esto se trata de actos de traición a la nación americana. Tenemos que terminar y francamente pues agradecerle a la gente que nos está viendo. Vota Latino lo hacemos desde Puerto Rico para los Estados Unidos desde la perspectiva latina, buscando que los latinos participemos más y nos eduquemos también más de los temas importantes para los Estados Unidos. Y una de las cosas que ocurrió esta semana y que para nosotros aquí en Puerto Rico es bien importante es una de esas vistas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
donde tocan el tema de Puerto Rico. Y francamente, mire, aquí el Tribunal Supremo de Estados Unidos en una época específica tenía 9 hombres blancos por muchos años, ¿verdad? Y esos 9 hombres blancos que estaban ahí decidieron 3 cosas que son increíbles, que usted las piensa y dice, diablo, ¿de verdad en algún momento en la historia eso pasó? Pues sí, primero, esos hombres blancos decidieron que las mujeres no tenían derecho al voto, que los negros y los blancos podían estar separados y que Puerto Rico o los territorios de los Estados Unidos eran menos que la gente que estaba en los estados. O sea, que si usted vivía en un territorio de Estados Unidos, tú eres un hombre blanco anglosajón, protestante bautista del sur, tú eres de Tennessee, y te mudaste a Puerto Rico, pierdes tus derechos. Pierdes derechos, pues automáticamente. Sí. Y esos tribunales lo decidieron en cuestión de 5 o 6 años, del 1896 al 2001. Se deciden los casos insulares de Puerto Rico. Se decide el Plessy versus Ferguson y se decidió en Happersett un poquito antes el caso que le quita el derecho a las mujeres a votar, o sea, que le dice a las mujeres, no tienen derecho a votar. Y esos 3 casos, ya se han revocado 2. Se revocó el que los negros pueden estar separados de los blancos. Se le permitió a las mujeres el derecho al voto, pero que los territorios, Puerto Rico, no tiene igualdad de derechos, eso todavía está vigente. Y ver que el juez John Roberts, como si fuera a montar un guineo, le dice a la licenciada Méndez Colbert, abogada de Puerto Rico, representante de la Unión de Lautier, en el caso del Tribunal Supremo, y ella le dice, mira, es que esos casos insulares, como se le conoce esos 8 casos, algunos dicen que son 7, otros dicen que son 9, no importa, 8 o 9 casos, que resuelven que tú puedes tratar diferente a los ciudadanos cuando viven en los estados, y obviamente los que no éramos ni ciudadanos en un momento dado, que tú puedes tratarnos como menos. Eso es lo único, la rémora que queda de esa época, y todavía eso está vigente, y que el juez Roberts, juez presidente del Tribunal Supremo, dice, esto que estamos hablando de que se puede poner una junta a Puerto Rico, tú sabes, está fuerte. Sí, bueno, tu columna está buenísima, ya se nos está acabando el tiempo, pero que la busquen en las redes sociales de Jay, porque explica ese contexto donde el esquema jurídico que gobierna nuestra relación con Estados Unidos jurisprudencialmente viene de los casos insulares, que son los casos que decidió la Corte aquella, que también decidió que you can be separate but equal y que las mujeres no tenían derecho al voto. Después, eventualmente, los Estados Unidos en el 19 aprobó una enmienda constitucional para que la mujer votara, y en el caso de Brown versus Board of Education, tumbaron todo ese sistema segregacionista. Pero los casos insulares siguen vivos. La realidad es que en el caso uno que ha seguido mucho la tradición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y tú que eres abogado y estoy seguro también, hay unas reglas de juego en el Tribunal Supremo. Y ninguna de las partes realmente le metió mano a los casos insulares en su argumento. O sea, no era, al contrario, incluso el proponente, Aurelius, lo que está hablando es de la cláusula de appointment, no está hablando de los casos insulares. Ni nadie lo habla, y esta abogada creo que más que en técnica legal, en un reclamo ciudadano, ¿verdad? Como la puertorriqueña allí, saca ese tema de que hay racismo, y el juez Robert le contestó como un juez del Tribunal Supremo. ¿Eso tiene que ver? Bueno, es que en esta controversia nadie está levantando eso, y básicamente le dijo, coge una pancarta y váyase afuera a protestar si es que eso es lo que usted viene a hacer. Pero no cabe duda de que aunque eso es así, y esa es la regla, y así es como funciona el Tribunal Supremo, no deja de chocarle a cualquier persona que vea eso. Máxime cuando tiene una puertorriqueña allí, por eso, en Sonia Sotomayor, que tiene una puertorriqueña jueza. No deja de chocar que se pueda despachar algo que ha básicamente definido nuestra realidad política por tantos años, eso no tiene nada que ver con esta controversia. O sea, lo que están diciendo es, no tiene nada que ver con esta controversia el que Estados Unidos y el Congreso pueda nombrar una junta que gobierne Puerto Rico. Exacto, esa no es la controversia. La controversia no es si los casos insulares lo permiten o no. O sea, espérate. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que las mujeres no tenían derecho al voto, que los negros podían estar separados de los blancos. Esas dos cosas a la vez decidieron, en esos mismos años, se decidió que los puertorriqueños éramos menos, o que los que vivían en Puerto Rico podían tener menos derechos. ¿No? Sí. Y entonces, por vivir en un territorio.
en esa misma época 2 cosas se han caído y queda una. Y esa una que queda no es importante, vamos, eso va a seguir así. Y yo sé que nos tenemos que ir, pero te digo algo. Y mi mensaje siempre ha sido, los tribunales, y menos el Tribunal Supremo, no van a ser los que nos van a resolver el tema del estatus. Eso es un tema que si se va a resolver va a ser por la vía política. Yo te entiendo, pero me molesta porque Sí, sí resolvieron la segregación. lo comprendo. Sí resolvieron en otros temas y ese tema no lo resolvieron. Pero nada, ahí está. ¿Verdad? Nos tenemos que ir, así que gracias a ustedes por vernos siempre. Y por si acaso, la gente de Bella tiene la Monumental Venta del Sur en Guayama, que tiene más de 1000 vehículos en Guayama, Puerto Rico. Para aquellas personas que saben, tienen Honda, Acura, Mazda, Volkswagen. Y en un mismo lugar puedes ver todas esas marcas, puedes probarlos todos. Lo más cool de todo es que puedes probar desde, imagínate tú te pruebas qué sé yo, te montas en el Accord y después te bajas y te montas en cualquier otro modelo y los pruebas todos de una vez. Tienes 1000 carros para probar, así que tú decides. No le digas a los vendedores que yo te mandé, pero pruébalos todos. Tío, para eso tú vas a comprar el carro. Entonces, además que tienen bonos excelentes, porque bonos de hasta $6,500 están dando en esta venta, cómodos pagos desde $198, $3,500 garantizados en trading de unidades. Así que si tú llevas un carro en trading que sea el 2003 o más en adelante, escucha bien, te van a dar $3,500 garantizados si el carro es del 2003 para acá. Así que ya tú sabes, te van a un trading de $3,500 garantizados. Puedes llamarte al 331-0220, 787-331-0220, 787-331-0220. Honda, ya lo saben, la gente de Bella que tiene Honda, Acura, Mazda y Volkswagen, 1000 vehículos diferentes, puedes probarlo. No pruebes todo, pero por lo menos unos cuantos, no te compres primero. Checate 3 o 4. Es bueno que los prueben todos. Pruébalo. Todos que puedan. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Adelante.